Hola chicos, ¿qué tal? ¿Tienen clase de química ahorita? Hola, chicos, ¿tienen clase? Ahí está, ya me respondieron, gracias Cristian. Creo que ya es la hora. Sí, ya es la hora. Vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Ok, entonces comenzamos chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase de química del día de hoy. Y la clase de hoy va a tratar sobre cinética y equilibrio químico. ¿Sí? Ya estoy conectando un ratito. Ya está. Perfecto. En la clase de hoy vamos a estudiar dos capítulos importantes en la química. Primero vamos a ver la parte de la cinética y luego vamos a ver la parte de equilibrio. En la parte de cinética vamos a ver los conceptos de velocidad de reacción, de mecanismo de reacción y de factores que afectan a la velocidad de reacción. En tanto que en la parte del equilibrio vamos a ver cómo se alcanza el equilibrio, cuál es el valor de la constante de equilibrio, tanto Kc como Kp. Y por último vamos a ver el principio de Le Chatelier que nos va a decir cómo se modifica el equilibrio cuando yo perturbo al sistema con algún agente externo. Primero, antes de empezar formalmente con la diapo, quiero primero ver una cosita matemática que voy a necesitar el día de hoy para poder resolver los problemitas. Necesito que conozcan un poquito de teoría de logaritmos. Vamos a ver si recuerdan esas nociones. Si el logaritmo de A es igual a B, quiere decir que A es E a la B. ¿Sí? Donde este ln es el logaritmo natural y E es aproximadamente 2,70 y algo. ¿Sí? Este es el logaritmo neperiano y este es el número E. Tres propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y el logaritmo de una potencia, el exponente sale del logaritmo. ¿Sí? El logaritmo de A a la B es B por el logaritmo de A. Otra cosa que necesito que recuerden, tal vez lo conozcan ya de aquí o de cosas que ya conocen previamente, es la ecuación de la recta. Cuando yo tengo una recta, que puede ser una recta con pendiente positiva o puede ser una recta con pendiente negativa, la ecuación de esta recta es y igual mx más b, siendo m lo que conocemos como pendiente y b, que es el intercepto, es el valor, ¿sí?, del el eje y cuando la recta corta este eje. Es la intersección de la recta con el eje y. Es este valor de b. Esta recta tiene una pendiente, como dije, que es el factor que opera el término lineal de x. Si este número es positivo, ese ángulo es agudo. Y si este número es negativo, este ángulo es mayor de 90. ¿Ok? Dado que el valor de la pendiente es la tangente de este ángulo. La tangente en el primer cuadrante es un número positivo, la tangente en el segundo cuadrante es un número negativo. Si no sabías esto, por favor, cópialo, tómale una captura, lo que quieras, y tenlo ahí a la mano, porque voy a usar esto durante toda la clase para poder resolver los problemas y para poder explicar bien la teoría. ¿Sí? Así que porfa, si puedes, ahí tómale una captura de pantalla, tenlo a la mano si no lo sabes, porque lo voy a necesitar para la clase. ¿Ya? Breve repasito matemático para poder hacer la clase del día de hoy. Ahí mira, por ejemplo, ahí el amigo Cristian ya lo mandó ahí al chat. Pues ya lo tiene. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a comenzar formalmente con la clase.
Semana 10, cinética y equilibrio. ¿Qué cosa es la cinética? Estudia tres cosas principalmente. La cinética estudia la velocidad de las reacciones, los factores que afectan la velocidad de las reacciones y los mecanismos por los cuales estas se producen. ¿Qué cosa es un mecanismo? Es la serie de etapas que componen a la reacción global. Nosotros hasta ahora hemos venido estudiando reacciones globalmente, hemos estudiado la reacción como un todo. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que hay que seguir para llegar exactamente desde reactantes hasta productos. Esas tres cosas son las que componen a la cinética química. Ahora, para explicar cómo ocurre una reacción, tenemos básicamente dos teorías. La primera teoría es la teoría de colisiones. Nos dice que para que una reacción ocurra, esta especie y esta especie no van a reaccionar hasta que no se encuentren. Si está esta aquí y esta por aquí, pasan así, nunca se encuentran, no hay reacción. Para que haya una reacción, tiene que haber una colisión. Pero esa colisión, no cualquier colisión, va a producir una reacción química. Para que una colisión produzca una reacción química, tiene que tener suficiente energía, que vamos a estudiar en la teoría del complejo activado, y orientación. Por ejemplo, tú aquí quieres hacer reaccionar el yodo-yodo con el hidrógeno-hidrógeno. Para que la colisión sea efectiva, la orientación tiene que ser de esta forma. Para que este hidrógeno choque con este yodo, este choque con este, y al momento de irse se vayan dos moléculas de HI. Si colisionan de esta forma, estos dos van a colisionar exclusivamente con este y no con este, y no se va a producir la reacción química. Entonces, necesitamos suficiente energía y una orientación adecuada. Ahora, ¿cuánta energía necesito? Y por lo menos la energía de activación. La teoría del complejo activado nos dice que para pasar de reactantes a productos, tiene que haber un estadio intermedio. Un estado en el cual algunos enlaces se están rompiendo y otros enlaces se están formando. Y en este caso, ese es el estado de transición llamado complejo activado. Siempre tiene la máxima energía en una curva de energía-tiempo. Recordamos que en capítulos anteriores ya hemos visto estas curvas. A este se le llama reactantes, a esto se le llama productos. Este es el complejo activado. Lo que nos interesaba en capítulos anteriores era la diferencia entre reactantes y productos. Por ejemplo, acá, reactantes está arriba y productos está abajo. Entonces, para ir reactantes a productos bajo, eso quiere decir que la reacción es exotérmica, libera energía. Lo que nos importa en este capítulo es esta, la energía de activación. La diferencia energética que hay entre los reactantes y el estado de máxima energía. Reactantes y máxima energía. Esta energía de activación me va a decir qué tan veloz va a ser una reacción química. ¿Por qué? Porque si tenemos una energía de activación muy grande, pues pocas moléculas van a llegar a acceder a tener esa energía. Y si pocas moléculas pueden tener esa energía, la reacción es lenta. En cambio, si nosotros tenemos una energía de activación más pequeña, quiere decir que más moléculas van a poder alcanzar esa energía y por lo tanto la reacción es más rápida. Si tú tienes una energía de activación alta y tú quieres acelerar la reacción, pues lo que tienes que hacer es aumentar la temperatura, por ejemplo. Si yo aumento la temperatura, las moléculas se mueven con una energía cinética más grande. Entonces, al momento de colisionar, van a producir un choque con una energía más elevada. Entonces, mayor probabilidad de que haya moléculas que puedan superar esa energía alta. Entonces, subir la temperatura es, por ejemplo, una forma de acelerar la velocidad de una reacción. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas? No, profe, todo claro. Good.
Seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, los perfiles de reacción. Cuando la reacción es exo, reactantes está arriba y productos abajo, el delta H de reacción es negativo. Tengo que ir para abajo. La energía de la reacción es negativa. Pero siempre la energía de activación será la diferencia entre reactantes y el complejo activado. Esta diferencia es la energía de activación. Aquí, para ir de reactantes a productos, voy para arriba. ¿Ves? Voy para arriba. El delta H de reacción es positivo, la reacción es endotérmica. Pero esto siempre va a ser positivo. Siempre. ¿Está bien? De reactantes hacia el complejo activado, sea complejo activado, siempre va a ser positivo. Recuerda, mientras más grande sea este valor, la reacción va a ser más lenta. La velocidad de reacción mide el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Entonces, yo para analizar la velocidad de una reacción, voy a analizar el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Pero ten cuidado, porque los reactantes están disminuyendo su concentración, en tanto que los productos están aumentando su concentración. Es normal, el reactante se consume, el producto se forma. Entonces, si tú haces concentración de C al final menos concentración de C al inicio, para un producto, pues al inicio, digamos, un punto inicial y un punto final, por acá, esto aumentó, este es un número positivo. Pero para A, que es un reactante, si este es el inicio y este es el final, disminuyó. Entonces, este cambio de la concentración de A es un número negativo. Por eso se le pone un menos aquí. Este negativo con este menos lo hace positivo porque toda velocidad de reacción debe ser un número positivo. ¿Sí? Este corchete que estás viendo aquí, corchete C, significa concentración de C, concentración molar. Estamos hablando de la molaridad, moles dividido litro. ¿Sí? Estamos hablando de moles dividido litro. Entonces, las unidades de la velocidad van a ser molar dividido segundo, molar dividido minuto, molar dividido hora. Depende del, digamos, del intervalo de tiempo que estoy analizando. La velocidad de la reacción va a estar ponderado por estos coeficientes estequiométricos. Eso quiere decir que si yo divido el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo en valor absoluto, dividido entre A, hago lo mismo con B dividido B, con C dividido C y con D dividido D, todo debería dar igual. Y esto tiene sentido porque si este es un 2 y este es un 1, entonces A se descompone más rápido que los que se descompone B. Porque acá hay un 2, acá hay un 1. Necesito 2 de A para reaccionar con cada uno de B. Entonces, A va a reaccionar con una velocidad doble que la de B. Entonces, si yo divido entre 2, lo normalizo todo a este valor que corresponde a la velocidad de reacción. ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad de una reacción? Bueno, los factores que afectan la velocidad de una reacción dependerán primero del estado de agregación en la que estén los reactantes. Los sólidos reaccionan más lento, no tienen movilidad, solo vibran. Los líquidos reaccionan un poco más porque tienen cierta movilidad y los gases tienen una movilidad más grande. Entonces pueden chocar con una probabilidad más grande. En el caso de sólidos, el grado de división es importante. Si tú agarras un sólido así y lo rompes, si digamos tengo un sólido aquí, lo pinto de celeste todo y lo rompo, ahora voy a ver en el sólido roto caras celestes y caras que no son celestes, que es la parte interna, que ahora está siendo expuesta. Entonces, ahora tengo una mayor cantidad de superficie expuesta. Y al tener una mayor cantidad de superficie expuesta puede reaccionar. Porque, ojo, los sólidos reaccionan desde la superficie hacia adentro. Las moléculas internas no van a reaccionar. ¿Sí? La materia que está interna no reacciona, reacciona solo lo que está en la superficie. Entonces, esto tiene una menor superficie que esto de aquí. El volumen es el mismo, pero las caras
Repito, ¿no? Supone que ese bloque es celeste y lo pinto de blanco. Entonces acá voy a ver caras blancas, pero esta cara que está acá, esta que está acá y esta que está abajo no están pintadas, porque no estaban pintadas en el sólido inicial. Entonces acá veo una mayor cantidad de caras que lo que veo aquí. Por supuesto que la concentración de reactantes es importante, porque si yo aumento la concentración de reactantes, la probabilidad de que este se encuentre con este es más alta. Si tengo una molécula de este y una molécula de este en un volumen, la probabilidad de que choquen es bajísima. Pero si tengo un mol de este y un mol de este, pues la probabilidad va a ser más alta, porque hay mayor cantidad de moléculas. Y la temperatura ya lo hemos discutido. Si tengo una energía de activación alta, yo subo la temperatura para aumentar la velocidad de la reacción. Más o menos se dice, no es algo que sea 100% seguro, pero a nivel pre se dice que aumentar 10 grados Celsius la temperatura de un sistema te duplica la velocidad. ¿Sí? Más o menos. No es, repito, una cosa a ciencia cierta, pero más o menos duplicar la temperatura, perdón, aumentar 10 grados la temperatura, te duplica la velocidad. Más o menos. Más o menos. Ok. Otra cosa que te puede afectar la velocidad de una reacción es el uso de los catalizadores. Un catalizador es una sustancia externa que yo agrego, cuya función va a ser aumentar la velocidad de la reacción. ¿Cómo lo hace? Lo lleva por otro mecanismo. ¿Sí? Lo que hace el catalizador es llevar al sistema por otra ruta que en ausencia de este no se podría dar. El catalizador participa en el mecanismo y se suele consumir o reaccionar en una etapa previa y regenerarse en una etapa posterior, de tal forma que al momento de sumar todas las etapas no me figura en el mecanismo como tal, ¿sí? El catalizador no se consume como tal, ¿sí? No se consume y, como repito, lo lleva por otro mecanismo. Ese otro mecanismo por el cual lo vas a llevar tiene la particularidad de que tiene una energía de activación más baja. Entonces, si tiene una energía de activación más baja, como podemos ver aquí, sin catalizador y con catalizador, al tener una energía más baja, con respecto a este, mira acá, es más pequeño que este de aquí, entonces la velocidad aquí va a ser más alta que la velocidad aquí. Por supuesto que existen unos que se llaman catalizadores negativos, o, ¿no? Que lo que hacen más bien es aumentar la velocidad de una reacción. Bueno, industrialmente, pues uno lo que quiere es que tu producto se haga más rápido, ¿no? Entonces, yo agrego un catalizador para poder acelerar una reacción, pero de repente tengo una reacción secundaria que yo no quiero que se dé. Entonces pongo un inhibidor, un catalizador negativo, para que esa reacción que no quiero que se dé, no se produzca y se produzca la reacción que yo deseo. No, no es malo agregar un inhibidor tal vez. Si quieres suprimir una reacción alterna, que no quieres, una reacción no deseada, y favorecer una reacción, pues que es la de interés tecnológico, ¿no? Tal vez. Estos catalizadores pueden ser de diferente tipo, ¿sí? Existe la catálisis homogénea, que es en la misma fase, la catálisis heterogénea, que es una fase diferente. Por ejemplo, para catalizar la reacción de hidrogenación de los alquinos, tienes dobles enlaces en cadenas carbonadas y quieres hidrogenarlo, quieres saturar esos enlaces, entonces utilizas catalizadores de platino-paladio, por ejemplo, que son caros, ¿no? Son metales caros, pero bueno, se utilizan, ¿ok? También, algunos de ustedes, levántame la manito, ¿te has tirado eh, agua oxigenada a una herida? Levántame la manito. ¿Algunos de ustedes han tenido una herida y les han tirado agua oxigenada? Muy bien, Lucía. ¿Qué es lo que ocurre cuando te tiran agua oxigenada en una herida? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada?
Sí, empieza a haber burbujitas, blancas sobre la herida y empieza a cicatrizar un poco más rápido. Burbujea, ¿verdad? ¿Cierto? Sientes como un burbujeo, como si fuera una sal de Andrews, ¿verdad? ¿Cierto? Dime, si te lo tiras a la Sí, piel, si te lo tiras a la piel sin herida, ¿burbujea? No, ¿verdad? no. No. Tu sangre tiene catalizadores. En tu cuerpo tenemos catalizadores. ¿Cómo se llama? Esto es biología, ¿no? ¿Cómo se llama a los catalizadores que tenemos en el cuerpo? O sea, los catalizadores biológicos. Tienen un nombre propio. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos? ¿No han estudiado ahí en biología? Terminan en... ¿Linfocitos? No. Es una categoría. No es en la sangre. Es una categoría en general. ¿Alguno me dice cómo se llaman esos? Terminan en asa. En los nombres de estos compuestos terminan en asa. Muy bien, Luz. Se llaman enzimas. ¿Ven? Las enzimas. Una de estas enzimas es, por ejemplo, la catalasa que está en la sangre, que es la que va a acelerar la ruptura del peróxido de hidrógeno y es la que produce que el peróxido, la oxigenada, se transforme en agua y oxígeno. Y es ese gas oxígeno el que parece burbujear, ¿no? El que parece como si fuera efervescente, ¿no? Es ese gas oxígeno el que se libera y es el que uno observa. ¿Ok? Entonces, existen catalizadores que tenemos en el cuerpo llamados enzimas. ¿Quieres hacer el experimento en casa? Lo puedes hacer. No quiero que te cortes la mano para poder hacerlo. Puedes cortar un pedacito de papita, agarras una papa, cortas un pedacito de papa, tiras al peróxido de hidrógeno y vas a ver el mismo efecto efervescente. Porque la papa también contiene esa misma enzima. ¿Sí? No te estoy pidiendo que vayas a tu casa y te cortes un dedo y tires gotas en... No, no, agarra un poquito de peróxido, una papita, lo tiras y te burbujea. También funciona con un pedacito de papita. ¿Sí? Perfecto. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, profe. Good. Hay enzimas en varios lados, ¿no? En la saliva tenemos enzimas para digerir los alimentos, en el estómago, en un montón de lados tenemos enzimas. ¿Sí? A ver, veamos. ¿Qué es un mecanismo? Son las etapas por las cuales se lleva un proceso. A ver, vamos a ver. Ya se ha estudiado ciclo de Krebs, ya se ha estudiado la fotosíntesis, se ha estudiado varias cosas en biología. Eh, en este tipo de procesos que ya se ha estudiado, son reacciones químicas. El proceso global no ocurre en una sola etapa, sino ocurre en una serie de etapas. Y esta serie de etapas componen el mecanismo total. Y eso es lo que se aplica en química. Es un concepto extraído de la química, más bien. ¿No? Entonces, si yo sumo todas las etapas que corresponden a mi mecanismo, voy a obtener la reacción global. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener reacciones que son en una sola etapa, como esta de acá, son reacciones en una sola etapa, ocurren tal como están escritas, o reacciones más complejas, que ocurren en más de una etapa. Por ejemplo, esta de aquí, tenemos 2N2O que se descompone para producir O2 más 2N2. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que esta molécula se rompe para liberar un átomo de oxígeno y formar nitrógeno. Y este átomo de oxígeno reacciona con una molécula también de esta para producir el O2 y liberar el N2. Si tú sumas, acá me da 2N2O, este O a la derecha se va con este O de la izquierda, y acá me queda O2 y 2N2. Acá estamos viendo que esta especie o gas está en el mecanismo, aparece en la etapa 1, desaparece en la etapa 2, pero no aparece en la reacción global. A esa sustancia se le llama intermediario. ¿Qué es un intermediario? Es una sustancia que aparece en una etapa,
se desaparece, se descompone en otra etapa posterior, puede ser la siguiente, puede ser 2 después, 3 después, 20 después, no importa, pero posterior, y no figura en el mecanismo global. ¿Ok? Esas tres condiciones las cumple el átomo de oxígeno. Primero aparece como producto en una reacción, luego aparece como reactante en una reacción posterior y sumado todo no figura en el mecanismo. A esa sustancia se le llama intermediario, que es este átomo de oxígeno. En el caso del catalizador es al revés, ¿no? El catalizador se consume en una etapa y se regenera en una posterior. El catalizador ya estaba. El intermediario más bien se forma primero y luego se consume. El catalizador primero se consume y luego se forma nuevamente. Porque quedamos en que, mire, este bromo, chau y chau, no figura en el mecanismo global. Acá yo puedo borrar el bromo, y el bromo sería un catalizador, en tanto que el intermediario primero se formó y luego se descompuso. Este es un intermediario. Cuando veas un mecanismo te vas a dar cuenta que unos dicen etapa lenta y otros dicen etapa rápida. Y eso va a venir con la aproximación que vamos a ver en un momento, donde la etapa lenta es la etapa que determina la velocidad de reacción. Si tú tienes 19 etapas rápidas y una etapa lenta, la velocidad viene dado por la etapa lenta. No me interesan las etapas rápidas. La que me interesa es la etapa lenta. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? No, pero fue todo claro. Good. A ver. Vamos a ver ahora la ley de acción de masas. La ley de acción de masas nos dice que la velocidad de una reacción es proporcional. Ojo, proporcional a la concentración, la molaridad, de A a un exponente y de B a un exponente. O sea, los dos reactantes elevados a un determinado exponente. Por obvias razones, yo he puesto acá alfa y beta y no he puesto A y B, porque alfa y beta no son necesariamente iguales a A y B. Para que alfa sea igual a A y beta sea igual a B, lo que se debe de cumplir es que la reacción sea una reacción sencilla, quiere decir que ocurra en una sola etapa. Si la reacción ocurre en una sola etapa, entonces alfa es igual a A y beta es igual a B. Si no, eso no se cumple. Lo vamos a ver con un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí en esta reacción, como el exponente de A es alfa, el alfa es el orden parcial con respecto a A, beta es el orden parcial con respecto a B y alfa más beta es el orden global de la reacción. Esto ocurre solamente cuando la reacción ocurre en una sola etapa. Si la reacción ocurre en dos etapas, ten cuidado. Mira aquí. La primera etapa es la lenta, la segunda es la rápida. Si tú no supieras esto, podrías caer, supongamos que eso no está, podrías caer en el error de pensar que el exponente del N2O es 2, pero no lo es, porque esta etapa, este mecanismo tiene dos etapas. La etapa más lenta tiene como único reactante al N2O y lo tiene con coeficiente 1. Entonces la velocidad de reacción es proporcional a esta concentración elevado a la 1 y no elevado a la 2 como tú podrías pensar. ¿Qué te quiero decir? Que para reacciones complejas que ocurren en más de una etapa, ese número no tiene relación con el exponente. Tengo que ver la etapa más lenta y ver qué ocurre. Solo en la etapa más lenta me puedo dar cuenta qué es lo que ocurre. Lo demás no lo sé y tampoco me importa este número porque tampoco sé cómo va a influir este número aquí si es que el mecanismo ocurre en más de una etapa. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta?
¿Preguntas? ¿Nada? Continuamos. Acá hay un pequeño error en la diapositiva. Vamos a... Este es el único error, pero voy a poner esto bonito. Sí, vamos a borrar un ratito esto. Para hacerlo bonito porque no se va a entender. ¿Ya? Ese está bien, pero prefiero ponerlo como logaritmo de 2 y no como el número como tal. En una reacción de primer orden, el exponente es un 1. ¿Está bien? La velocidad de reacción es K por la concentración elevado a la 1. Uno tendría que resolver una ecuación diferencial muy sencilla, pero que tú no lo puedes hacer, no está en el nivel de la pre. Tal vez nunca veas en este canal serie de ecuaciones diferenciales, pero es bastante sencillo. Y llegamos de esta a esta de aquí. Resolviendo ese sistema, uno llega a esta expresión. Y si tú te fijas, comparando con lo que está ahí copiado en el chat, de lo que te dije que teníamos que saber para la clase de hoy, y es igual a mx más b. Esta es una recta. ¿Lo puedes ver? Esta expresión tiene la forma de una recta, donde y es logaritmo de a, x es el tiempo, el intercepto es b, perdón, logaritmo de a sub 0, y la pendiente es menos la constante. Como la constante es un número positivo, menos k tiene que ser negativo. La pendiente es negativa, la recta es una función decreciente. ¿Quién es A sub 0? Es la concentración inicial, lo que tú le pusiste al inicio de la reacción. ¿Sí? Ahora, en esta de aquí, yo puedo calcular lo que se llama tiempo de vida media. ¿Qué cosa es el tiempo de vida media? Es el tiempo que le toma al sistema para disminuir a la mitad la concentración inicial. Entonces, cuando cuando el tiempo sea igual al tiempo de vida media, entonces la concentración de A va a ser igual a la concentración de A inicial dividido 2. A ver, vamos a ver. Este número, pásalo acá restando. Es logaritmo, perdón, al revés, disculpa, un segundito. Al revés. Pasa este número restando hacia acá y este que está restando, pásalo sumando para acá. Ese que está con menos pasa al otro lado como más, K por T. Y ese que está sumando pasa del otro lado restando. Chicos, ¿cómo era la resta de dos logaritmos? La resta de dos logaritmos era el logaritmo de el cociente. Entonces, logaritmo de A0 entre logaritmo de A es, perdón, logaritmo de A0 menos logaritmo de A es logaritmo de A0 entre A. Si yo pongo tiempo de vida media, concentración de A, pongo A0 dividido 2. ¿Y quién es A0 entre 2? Es logaritmo de 2. Por lo tanto, para una cinética de orden 1, el tiempo de vida media será logaritmo de 2 dividido K. Ahí está. ¿Qué es lo que estaba escrito acá? Es lo que estaba escrito acá. Logaritmo de 2 es 0,693. Más o menos. Más o menos. Prefiero ponerlo como logaritmo de 2 porque en los problemas te van a dar el dato del logaritmo de 2. ¿Ya? Logaritmo neperiano de 2. ¿Sí? Este no depende de la concentración inicial. Eso es un dato muy importante. El tiempo de vida media para cinéticas de primer orden no depende de la concentración inicial. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo parto de una solución que es, supongamos, 64 milimolar. 64 milimolar. Y el tiempo de vida media para pasar de 64 a 32
o sea, la mitad de 64, 32, es 10 minutos. ¿Cuánto tiempo me toma para pasar de 32 a 16? Bueno, como el tiempo de vida media es independiente de la concentración inicial, entonces, si de 64 a 32, la mitad, me tomó 10 minutos para pasar de 32 a 16, que también es la mitad, me va a tomar otros 10 minutos. Ahora, si tú quieres pasar de 16 a 8, me va a tomar otros 10 minutos, de 8 a 4, otros 10 minutos, de 4 a 2, otros 10, y de 2 a 1, otros 10. Va a ser lo mismo. O tal, cada vez que tú vayas dividiendo entre 2, el tiempo va a ser lo mismo. Si yo tomase 2 tiempos de vida media, he dividido a la mitad y a la mitad nuevamente. O sea, dividí a la cuarta parte. 2 al cuadrado. 2 tiempos de vida media. Si yo tuviera que dividir a la 32ª parte, tendría que dividir 5 veces a la mitad. Un medio por un medio por un medio por un medio por un medio. Esos serían 5 tiempos de vida media. Y la respuesta sería 5 por 10, 50. ¿Está bien? En cinética de primer orden, cada vez que tú dividas a la mitad la concentración, pasa un tiempo de vida media. Entonces, es normalmente fácil calcular el tiempo de vida media, simplemente sale dividiendo logaritmo de 2 entre la constante cinética y luego viendo cuántos tiempos de vida media han pasado, ¿no? Si yo te dijera que quiero dividir a la 1024ª parte, pues 1024 es 2 a la 10. Entonces pasaron 10 tiempos de vida media. Para el ejemplo que te di, serían 100 minutos. Súper sencillo. Para la cinética de orden 2, una cinética de orden 2 depende de si es un solo reactante o si son dos reactantes diferentes. Puede ser así, pero también podría ser K por la concentración de A elevado al cuadrado. Lo importante es que en el producto los dos exponentes sumen 2. ¿Sí? En el caso es 2, ya está, y en el otro es 1 más 1 que también da 2. El orden global tiene que ser 2. Si uno integra esta expresión, es una ecuación diferencial también súper sencilla, obtiene este resultado. Y si tú recuerdas, y igual mx más b, ¿sí? Este cerito tendría que estar abajo, chicos. Aquí tendría que estar. No acá arriba. Pues no piense que es a a la 0, que es 1. Tendría que estar ahí abajo. Si uno hace la comparación con la ecuación de una recta, entonces uno obtiene que y tendría que ser 1 sobre a, acá está en el eje y está 1 sobre a, y que x sería el tiempo. Ahora, el intercepto es acerito, acá está, la inversa de acerito. Y la pendiente en este caso es k, y k es un número positivo. Entonces acá, si yo linealizo 1 sobre a como función de t, me sale una recta con pendiente k e intercepto 1 sobre a 0. Viendo directamente la recta, yo puedo saber, o sea, viendo la recta y los ejes, yo puedo saber si la cinética que te estoy mostrando es una cinética de orden 1, es una cinética de orden 2, y fácilmente me puedo dar cuenta de eso, como te acabo de mostrar. En el anterior tenías una pendiente negativa y para el orden 1 y el eje y es logaritmo de a. Para cinética de orden 2, la pendiente es positiva y el eje es 1 sobre a. 1 sobre la concentración de a. Chicos, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué están viendo ahora? El El mismo, profe. ejercicio 1. Miro, perfecto. Chicos, un minutito nada más para resolver el ejercicio 1. Vamos, al toque. Mientras mueve el ventilador que no me está apuntando nada. Un minuto. Comienzo.
A ver, chicos, ¿salió la clave? La E. La La E. D. ¿La cuál? La última, la E. La última. Elefante. E. A ver, vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. Primero, a ver qué dice aquí. Dice, los reactantes se consumen conforme avanza la reacción, pero claro, pues, ¿no? Si hemos visto, la curva de los reactantes es así, ¿no? Disminuye. La curva de los productos es así, aumenta, ¿no? Entonces esto es verdadero. Verdadero. Dice, el tiempo de vida media no depende de la concentración de reactante. Lo acabamos de ver, hace minutos lo acabamos de ver. ¿Sí? Dice, al disminuir la temperatura, la velocidad de reacción disminuye. Claro, si al aumentar aumenta, al disminuir disminuye. Por supuesto. El complejo activado siempre tiene la mayor energía. Claro que sí. En el complejo activado, donde se están formando algunos enlaces, están destruyendo otros, es el punto más alto de la curva de energía potencial, ¿no? Y dice, para sólidos, aumentar el grado de división, la velocidad disminuye. Eso es lo falso. Es falso, ¿no? Al aumentar el grado de división, más bien aumenta la velocidad, ¿no? Claro que sí. Muy bien, chicos. Espectacular. A ver. Un minuto. Miren el ejercicio 2. A ver. Así, al toque. Léanlo. Léanlo y yo lo resuelvo. Vamos, lean el ejercicio 2, porque es un ejercicio un poquito larguito. Y hay que leerlo. Si no lo lees, no te sale. ¿Está? ¿Ya lo leíste? Ahora lo La resuelvo B. yo. La B. La B. La B. Dado, a ver, vamos a ver. ¿Ah? B. Dice, la etapa 2 es la lenta. ¿Es o no es la lenta? Tengo que leerlo. Dice el problema. Ojo, yo lo estoy leyendo aquí. Por eso te pedí que lo leas, ¿no? La etapa 1 es el paso determinante de la velocidad. ¿Yo qué te he dicho? Si un mecanismo tiene más de una etapa, ¿sí? ¿Quién determina la velocidad de la reacción? La etapa más lenta. Entonces, te están diciendo ahí, siendo la etapa 1 el paso determinante de la velocidad, quiere decir que 1 es la etapa lenta. Así está. Acá, en lo subrayado, te lo está diciendo. La etapa 2 es lenta, falso. No puede ser. ¿Okay? No puede ser la etapa lenta, la 2, porque el problema está diciendo que la 1 es el paso determinante de la velocidad. Así que es falso. Dice, los iones y o menos son los intermediarios de la reacción. A ver, se forman en el paso 1, se descomponen en el paso 2 y no figuran en el mecanismo. Verdadero. Se forman en una etapa, se descomponen en una etapa posterior y no figuran en el mecanismo. Son las tres condiciones que yo necesito para definir un intermediario de reacción, por lo tanto, es un intermediario. 3. La ecuación de velocidad es esa. Como la etapa lenta es la 1, depende de la concentración de H2O2 y de yodo menos, no de io menos. Es yodo menos, nada más. O sea, esto está mal, esto no va. Por lo tanto, es falsa. Y la clave sería dedito. No hay problema, si no te salió bien, no pasa nada. Lo importante es que no te salga mal el día del examen. Dime, Cristian, ¿qué pasó? Profesor, ¿Te escucho? CF. profesor, No. una pregunta. La ecuación de la velocidad ahí, ¿por qué no se consideraba el io menos? Como la etapa lenta es esta, ¿cuál es la expresión de la velocidad de la reacción? Es una constante multiplicado por las concentraciones de los reactantes de la etapa lenta
elevado a sus respectivos coeficientes. Acá hay un 1, acá hay un 1, así que acá hay un 1 y acá hay un 1. ¿Qué dice el problema, señorita? ¿Cómo era? Lucía. Ah, ya lo Era, entendí. ¿me entiendes, no? Acá tiene que decir y menos. ¿Y qué dice acá? Y o Dice- menos. Ya lo entendí, Entonces, profesor. Disculpe. no hay problema. Entonces es falso. Pues hace un rato me salía, si posaba me salía el nombre. Sí. Sí. Ok. Cristian, ¿me ibas a preguntar algo? Ok. Pregunta número 3. Dale una mirada. Vamos a bajar un poquito. Espérate. Vamos a bajar un poquito todo eso. Esto hay que resolverlo. A ver. Ahí está, chicos. Una miradita. Quiero que me digan cómo resuelvo esa pregunta. Vamos. Léela primero. Tómate un minuto para leerla. Yo la resuelvo ahora. Vamos, chicos. ¿Ya está? Vamos a resolver la pregunta 3, entonces. A ver, dice, estamos hablando de reacciones de primer orden. Acá está clarísimo. Al respecto, una reacción cuya cinética es de primer orden posee una constante de velocidad de 1,0 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1. Ok, yo te acabo de decir, es un momento, ¿no?, que para cinéticas de primer orden, el tiempo de vida media es igual al logaritmo de 2 dividido entre k. ¿Cuánto es el logaritmo de 2? El dato del problema dice que es 0,69. ¿Y cuánto es k? 10 a la menos 2. ¿Cuánto es 0,69 entre 10 a la menos 2? Entonces es la inversa de 10 a la menos 2 es 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 0,69 por 10 al cuadrado? Es 69. ¿Qué unidades le pongo? La inversa de minuto a la menos 1, que es minuto. El tiempo de vida media es 69 minutos. ¿Ok? 69 minutos. A ver, ¿quién pone ahí? Cristian, muy bien, esa es la clave. Entonces, el problema me dice que yo debo calcular el tiempo que le toma al sistema en disminuir la concentración inicial. Disminuir la concentración inicial a la 16ª parte. 16 es 2 a la 4. ¿Cuántos tiempos de vida media pasaron? A ver, a la mitad un tiempo, a la cuarta parte 2 tiempos, a la octava parte 3 tiempos, a la 16ª parte 4 tiempos. Si te pidiera un tiempo más largo no lo vas a hacer así. Factoriza el número como potencia de 2. Ya está. 16 es 2 a la 4. Entonces ya está, pasaron 4 tiempos de vida media. Por lo tanto, el tiempo que me demoré son 4 tiempos de vida media y 4 tiempos de vida media son 276 minutos. Como dice su compañero, la clave es la D.
Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar la última parte de 16 y lo elevo a 2 a la cuarta? A ver, ¿cómo factorizas 16? Factorízame 16. O sea, con mitad, 2 por 2 por 2. o sea, 2 a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 2 a la cuarta. Cada vez que tú Sí, dividas a la mitad, tiene que pasar un tiempo de vida media. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero dividir a la 16ª parte, ¿cuántas veces he tenido que dividir entre 2? 4. 4. Entonces son 4 tiempos de vida media. Ah, ya entendí. Gracias. ¿Está bien? Si yo te dijera 64, lo quisiera hacer a la 64ª parte. ¿Cuántos tiempos de vida media son? Pues ponme 64 como potencia de 2. Serían 6 tiempos de vida media. Porque 64 es 2 a la sexta. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Cada vez que tú digas a la mitad, entonces lo que te digan a dividir, ponlo como potencia de 2 y eso es. Esa es la respuesta. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Perfecto. Pregunta 4. Nuevamente necesito espacio. Las he copiado así nomás de la clase anterior que ya las tenía listas. Pero me olvidé del espacio. A ver. Acá está. Vamos. Una leidita, chicos. Una leidita, un minuto y luego la resuelvo yo. A ver, ya está leída la pregunta. Ya la podemos resolver. Dice, la expresión de la ecuación de la velocidad de segundo orden. Están hablando de segundo orden ahora. Ya no se resuelve como la anterior. Este es diferente. Dice, ok, al respecto, una reacción química elemental, o sea, en una sola etapa, entre A y B, posee una constante de velocidad de tanto con un orden parcial de 1 para ambos reactantes. Eso quiere decir que si la etapa es única, es en una sola etapa, y los exponentes son 1 y 1, los coeficientes estequiométricos también son 1 y 1. Porque habíamos quedado que alfa es igual a A y beta es igual a B, solo en el caso de que tengamos una reacción elemental. Y esta es una reacción elemental, lo dice ahí el problema. Entonces, yo lo que voy a considerar aquí es lo siguiente. Voy a poner, espérate, un poquito más para tener más espacio. Voy a poner mi reacción química. Mi reacción química es A más B, que produce productos. ¿Qué productos sean? No sé, no me lo dice el programa. A ver, una pregunta como esta se resuelve siempre con el esquema inicio. El esquema es inicio, reacción y final. Hazme caso, problemas de este tipo se resuelven con inicio, reacción y final. En este caso las cantidades son molar, así que todas estas cantidades van a estar en molar. Dice que al inicio A es 0,40 y B es 0,50. Dice que al final, a ver, acá yo tengo un 1 y acá yo tengo un 1. Entonces, los reactantes pierden como 1
y pierden como 1. Chicos, si acá hubiera un 2, acá sería 2. Si acá hubiera un 3, acá sería 3. Pero como el coeficiente es 1, 1, menos x menos x. Los reactantes, acuérdate, pierden. Los reactantes se consumen. Los productos se forman. Entonces, a los reactantes le ponemos negativo, a los productos le ponemos positivo. Como estoy analizando velocidad de reacción, no me importan los productos. Me importan solo los reactantes, porque la velocidad es función de la concentración de los reactantes. Entonces, a los reactantes le quitamos. Si tuviera que analizar productos, a los productos le sumamos. ¿Está bien? Sigo. ¿Cuánto me queda entonces? Al final me queda 0,4 menos x, y acá me queda 0,50 menos x. El problema dice que en el punto donde tú estás analizando, la concentración de A cayó a la cuarta parte. Si tenía 0,40, cayó hasta 0,10. Por lo tanto, ¿cuánto valdría x? Si 0,40 menos x es 0,10, x vale 0,30. Y si x vale 0,30, 0,50 menos x vale 0,20. Date cuenta que aquí x es igual a 0,30. Reemplazo acá y obtengo 0,20 como esa diferencia. Por lo tanto, cuando yo quiero aplicar la velocidad de reacción, Rxn, acuérdate que significa reacción, es la constante por la concentración de A a la 1 por la concentración de B a la 1. La constante dice que es 20,0. Aquí está. La concentración de A en el punto que estoy analizando no es 0,40. 0,40 es la inicial. Es ahora 0,10. ¿No? Acá está, 0,10 elevado a la 1. Y B es 0,20, también elevado a la 1. ¿Esto cuánto da? Esto es 2 y 0,2, 0,40. 0,40 molar dividido minuto, ¿no? O molar minuto la menos. Dándome la clave, la D. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Profesor, disculpe, ¿de dónde sale el x igual a 0,30? Aquí, mira, 0,40 menos x es 0,10. ¿Cuánto vale x entonces? 0,30, ¿cierto? 0,10 es dato. Claro, porque dice, determine la velocidad cuando la concentración de A cae a la cuarta parte. ¿Cuánto es la concentración inicial de A? 0,40. ¿Cuál es la cuarta parte? 0,10. ¿Me entiendes? Para pasar de 0,40 a 0,10, ¿cuánto he perdido? 0,30. ¿El otro cuánto perdió? Lo mismo. Entonces, 0,50 menos 0,30, 0,20. ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, sí está de dato, ¿no? Lo que pasa es que no lo dice, o sea, no está como el número, pero tú lo tienes que Profesor, interpretar del ¿y el problema. 0,50? Acá está, dice que al inicio la concentración es 0,50. Acá está, inicio 0,40, inicio 0,50. Reacción, pierdo como 1, pierdo como 1. 1x, 1x. Si acá fuera un 2, acá perdería como 2x. ¿Está bien? Entonces, al final, donde estoy analizando, tengo 0,40 menos x y 0,50 menos x. El problema dice que 0,40 menos x debe ser 0,10. Ahí es donde saco que x vale 0,30. ¿Y el 0,20 cómo sale? 0,50 menos 0,30. Acá. 0,50 menos x. ¿Cuánto vale x? Reemplaza. Reemplaza. Ah, ya, ya. ¿Está bien? Si lo hago rápido, díganme. Y yo se los repito para que los puedan entender. La idea es que ustedes entiendan. Eso es lo importante. No que yo termine los problemas. La idea es que ustedes los entiendan.
¿Ahora sí se entendió? De repente lo hice un poco rápido. ¿Se entendió ahora? Ahora sí, pero ¿no podría ser un poco más lento? Por favor. Of course. Trataré de hacerlo más lento. Recuerden que en 2 horas, yo les expliqué en la clase pasada, ¿no? Que a veces tengo que correr un poco porque en 2 horas medio que no alcanza el tiempo para completar los 8. Pero yo lo voy a tratar de hacer más lento. Entiendo que ustedes tienen sus fortalezas en otros cursos y tal vez este curso no sea una de ellas. Ojalá que sí, o tal vez no. Pero normal, ustedes pregúntenme y si no yo lo repito de otra forma. ¿Sí? ¿Está bien? Pregúntenme nomás. Lo importante, repito, es que ustedes aprendan, no que yo termine de resolver todos los problemas. Ok, vamos a resolver una pregunta más. Creo que esta es la... eh, Ya esta pregunta ustedes pueden. Ya, dame la clave. Al toque nomás. Dame la clave. ¿La sé? A ver, ahí dicen que es la C. La C, profe. A ver, y hay dos que dicen la C. A ver, vamos a ver. Elevar la temperatura aumenta la velocidad de reacción, pero claro que sí. Hay tres que dicen la C, también hay luz, dijo la C. Elevar la temperatura aumenta la velocidad, claro que sí. Pulverizar un bloque de hierro disminuye, ¿no? ¿Cómo va a disminuir? Pulverizar un bloque de hierro aumenta, ¿no? Cada vez que tú pulverices algo, ¿no? Expones más área, entonces la velocidad aumenta. La catalasa de la sangre acelera las composiciones. Eso lo discutimos más temprano. Muy bien, chicos, la clase es la C. Muy bien, espectacular, ¿ven? También en este curso. A ver, acá viene un problema un poquito más larguito. Tenemos un problema un poquitín más largo. A ver, vamos. Léelo, es un problema larguito. Por favor, te pido que tómate tu tiempito, léelo, 2 minutitos y luego yo lo resuelvo. ¿Ya? Dame la clave. Vamos, tú puedes. ¿La B? A ver, ahí ya me dieron una posible clave. Vamos a ver. Vamos a ver si esa es. A ver, chicos. Dice, la reacción A dice que es exotérmica. A ver, A. ¿Cómo es A, chicos? Tengo que ir de los reactantes, acá están los reactantes, y acá están los productos. Esta flecha apunta para abajo para ir reactantes o apunta para arriba. Para ir de reactantes a productos me voy para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me voy para abajo, quiere decir que estoy liberando energía. Reactantes tienen más energía que productos, por lo tanto, esa reacción es exo, haciendo que la primera sea verdadera. ¿Ahí? Es exo,
porque va hacia abajo. De reactantes hacia productos voy hacia abajo. La reacción es exotérmica. Eso es, lo vimos en el capítulo de reacciones químicas, creo que es semana 5, me parece. Dice, la energía de activación de la reacción B es 50 kJ por mol. Vamos a ver. La energía de activación es la que me lleva de reactantes hacia el complejo activado. O sea, esto de acá, esta es la energía de activación. Y según esto dice que es 50 kJ por mol. Lo cual es verdadero. Y la última dice, la reacción que posee la constante de velocidad más alta es la C. A ver, pensemos. La que tiene la constante de velocidad más alta es la más rápida. Y la más rápida tiene que ser la que tenga la energía de activación más baja. ¿Te acuerdas? La reacción más rápida, obviamente, tiene la constante más alta. Y si tiene la constante más alta y es la más rápida, entonces es la que tiene la energía de activación más pequeña. ¿Quién tiene la energía de activación más pequeña? La energía de activación más pequeña, este es 40, ¿La este A? es 50 y este es la A. No es esta, es la A. Entonces la clave sería la B. ¿Está Profesor, bien? una consulta más. Te Cuando escucho. la energía de activación es más pequeña, es más rápido. Claro, la energía de activación más pequeña es la más rápida, tal cual como lo acabas de decir. Mira, a mí no me gusta poner ejemplos de la vida diaria, porque a veces los alumnos llegan a pensar que así funcionan las cosas, pero voy a hacer un ejemplo de la vida diaria para poder ejemplificarte. ¿Está bien? Supongamos que a todo este salón yo les pido que brinquen una silla. ¿Me entiendes? Un banquito. Te pongo un banquito y te pido que saltes sobre el banquito. Un banquito pequeño, de esos que son de un solo escalón para poder alcanzar algo más rápido. ¿Está bien? Un banquito así chiquito nada más. ¿Cuántos del salón lo van a poder brincar? Chicos jóvenes de 10 y algo de años como ustedes. Si no tienes ningún problema físico, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no tuvieras ningún problema físico, creo que todo el mundo podría brincar un banquito de este tamaño. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa si yo te pongo un taburete, como el que sufrías en el cole, y te pido que lo brinques? ¿Todos van a poder? Ya no todos van a poder, ¿verdad? Porque el taburete ya no es así, es una cosa grande. ¿Me entiendes? Es lo mismo con la energía de activación. Si la energía de activación es pequeña, entonces muchas van a poder pasarla, porque van a poder tener energía más grande que eso. Si la energía de activación es muy grande, pocas moléculas van a poder pasarla, porque no llegan a tener esta energía. ¿Se entendió? Sí, profesor. Good. Eso es, por eso ocurre. Ok. Y ya está, cerramos el capítulo de cinética. Ya está todo cinética. Los 6 problemas. Ahora falta hacer equilibrio. ¿A qué hora acaba la clase? 55, ¿no? ¿Me confirmas? Este reloj está medio mal. Son 5:13. Acaba 55, ¿no? Chicos, levántame el pulgar así. 55 Sí, acaba. profesor. Listo. 55. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar equilibrio químico. Pasamos nuevamente a la diapo. Ya aprendí cómo cambiar de pantalla sin tener que cerrar. El dejar de compartir o de compartir, no es necesario. Ahí está. En el equilibrio químico, lo que se cumple es que estamos frente a un equilibrio dinámico. ¿Qué significa dinámico? Significa que la reacción no ha sido detenida. Esto está pasando y esto está pasando. En un equilibrio, acuérdate, tengo doble flecha. La reacción transcurre en el sentido de izquierda a derecha, pero también transcurre en el sentido de derecha a izquierda. Ocurre en ambos sentidos. Macroscópicamente, o sea, yo viéndolo desde afuera,
El equilibrio mantiene las concentraciones ya constantes. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, las concentraciones, las presiones ya no cambian con el tiempo, permanecen en un valor fijo. Tú dirías, entonces la reacción paró. No, la reacción no paró. Sigue ocurriendo, pero a la misma velocidad. Ocurre que A y B reaccionan para dar C y D con la misma velocidad con la que C y D producen A y B. Así que eso ocurre. Eso quiere decir que la reacción directa, que es la que está hacia allá, es igual a la reacción, a la velocidad de reacción inversa, o sea, la azul, que es la directa, con la morada, que es la inversa. Si nosotros dividimos la constante 1 entre la constante 2 de velocidad, me va a dar la constante de equilibrio, que es C de A B. C por D entre A por D. Es producto de las concentraciones de C y D a sus exponentes, de los productos, entre el producto de las concentraciones de los reactantes elevados a sus exponentes. En este caso, como es 1, 1, 1 y 1, pues 1, 1, 1 y 1. Los exponentes son todos 1. Si en caso acá fuera A, B, C y D, vamos a ponerlo. En el caso de que acá fuera, pues A, B, C y D, entonces los exponentes serían A, B, C y D. ¿Cómo hacemos? Toda constante de equilibrio es C elevado a la C, D elevado a la D, entre A elevado a la A y B elevado a la D. Cuando la constante se llama Kc, pongo concentraciones, o sea, corchete. ¿Qué es corchete? 1 molar, 2 molar, 0,1 molar. Molar. Corchete es molar. Y cuando veas Kp, quiere decir presión. Entonces pongo presión. Las presiones se ponen en atmósferas. No te olvides que cuando tú pongas Kp, se pone siempre en atmósferas. No te puedo explicar por qué. Es un tema muy largo, pero tiene que ver con el estado de referencia. Como el estado de referencia en atmósfera es una atmósfera, a todas esas presiones las has dividido entre 1. Entonces dividir entre 1 es no hacer nada. Si fueras a ponerlas en milímetro de mercurio, tendrías que dividir todas entre 760. Entonces te genera un lío. ¿Está bien? Por eso se suele poner en atmósferas para decir, bueno, dividido entre 1 es como no hacer nada. ¿Ya? Hay una relación. Aquí para Kc solamente vas a poner aquellas sustancias que sean AC y aquellas sustancias que digan gas. Para Kp solo vas a tomar las sustancias que digan gas. Mucho cuidado. Sólidos y líquidos puros no intervienen en la constante de equilibrio. No intervienen. Aquí, Kp es igual a Kc por RT a la delta de moles de gas. Aquí faltó poner de gas. Y esto solo ocurre para reacciones en fase gaseosa. Para este tipo de reacciones no deben haber AC. Si en esa reacción hay un AC, o sea, uno disuelto en agua, ya fue esa igualdad. Esa igualdad no se cumple si es que tienes una especie que diga AC. Porque en ese caso Kp y Kc tienen dos expresiones completamente diferentes. Si tienes exclusivamente gases o gases con sólidos, gases con líquidos, pero no tienes AC, ambas se va a cumplir en la reacción, disculpa, se va a cumplir esa igualdad. Pues si tienes un AC ya fue, no se cumple esa igualdad. Y cuando cuentes delta de moles de gas, solo cuenta los moles de gas. Si hay una sustancia que es líquida, no cuenta. Si es sólida, no cuenta. Si es AC, no cuenta. Solo cuentan aquellas sustancias que sean gas. Por eso se llama delta de moles de gas. Mucho cuidado. Tenemos dos tipos de equilibrio. El equilibrio homogéneo, donde las fases son todas iguales. Acá es gas,
gas y gas. A es todo en fase gaseosa, entonces el equilibrio es homogéneo. Tenemos el equilibrio heterogéneo, por ejemplo, acá sólido-gas, sólido-gas. Y hay más de una fase, el equilibrio es heterogéneo. Como puedes ver, en ninguna hay AC, ni en este ejemplo, ni en este ejemplo. Entonces, como ni en este, ni en este hay AC, entonces, hay un botón, ahí está, sí, un botón para borrarlo. Entonces, las expresiones de Kp y Kc son similares. Mira, amoníaco al cuadrado, nitrógeno a la 1 e hidrógeno al cubo. Aquí también, ¿no? SO2 al cuadrado, O2 al cubo, SO2 al cuadrado, O2 al cubo. Obviamente, cuando es Kc es concentración, corchete. Cuando es Kp es presión. Son diferentes, pero la forma es la misma. Si hubiera un AC, ya no es la misma forma. Ya ahí cambia completamente. No podría haber una igualdad entre ambos. Vamos a ver el principio de Le Chatelier. Voy a hacer unas anotaciones aquí porque en la guía faltó eso. Es mejor dejarlo bien claro. ¿Está bien? Veamos. Le Chatelier te dice que si tú estás en un equilibrio químico y tú modificas el sistema por algún motivo, yo modifico la posición de equilibrio, muevo el sistema por algo, le aumento la concentración, le cambio la presión, bla, 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 hago alguna cosa. El sistema va a tratar de restablecer el equilibrio y va a producir un efecto contrario al que tú has hecho. Si tú pusiste un reactante, el sistema va a consumirte ese reactante. Si tú sacaste un producto, el sistema va a tratar de aumentar la concentración de ese producto. Si tú aumentaste la temperatura, el sistema va a darte la contra a ese efecto. Siempre darte la contra. Entonces, con la concentración, y mira, es bien fácil, es cuestión de hacer flechas. Ahora, la interpretación es sencilla. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Hay que analizar el criterio de curvatura. No es algo fácil de enseñar. Mis alumnos de FICI 2 de Físico-Química 2, suelen pedir clemencia con este capítulo, ¿sí? Porque este capítulo se enseña en la universidad, pero a través de derivadas parciales. Es mucho más complicado, ¿ya? La explicación de por qué ocurren las cosas no es fácil. Repito, mis alumnos suelen sufrir un poquito con eso en la facultad. Pero explicarte el principio de la Chatelier sí es fácil. Lo puedes entender, aunque no te puedo explicar por qué. Pero lo puedes entender. A ver, veamos. Dice, ¿qué pasa si yo aumento? A ver, ¿qué pasa si yo aumento la concentración de A? Si yo aumento la concentración de A, ¿el sistema qué quiere hacer? El sistema te va a dar la contra. Va a tratar de disminuir la concentración de A. Y si quieres disminuir la concentración de A, ¿a dónde te tienes que mover en el equilibrio? ¿Tienes que moverte hacia la derecha, consumiendo reactantes, o moverte hacia la izquierda, consumiendo más productos? Bueno, depende. ¿Qué cosa es A? A es un reactante. Entonces el sistema va a tratar de consumirlo. Se va a desplazar hacia el otro lado de la flecha. Como A está al lado de los reactantes, el sistema se mueve hacia el lado derecho. Y eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la concentración de D? D es un producto. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema va a tratar de disminuir la concentración de D. Y como D está en productos, el sistema se va a mover hacia los reactantes. Se va a desplazar hacia la izquierda. Si yo disminuyo la concentración de C, como C es un producto, disculpa, el sistema va a tratar de formar ese producto. Y moverse a productos es hacia la derecha. Si yo disminuyo A, se va a la izquierda. Listo. Ahora, si yo aumento la presión, se va donde hay menor número de moles de gas.
Acuérdate cuando vimos delta de moles de gas. Cuenta cuántos moles de gas hay del lado derecho. Cuenta cuántos moles hay del lado izquierdo. Y donde haya menos, ahí se mueve. Si aumentas la presión. Si hay igual número de moles de gas, la presión no tiene efecto. ¿Eh? Si hay igual número de moles de gas, la presión no tiene un efecto neto sobre el equilibrio. ¿Qué pasa si tú agregas un catalizador? No pasa nada. Como Alianza Lima en la segunda fase de la Libertadores. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Agregar un catalizador no mueve el equilibrio a ningún lado. Ahora, la temperatura. Ya, acá depende. Yo te recomiendo, mi recomendación es que pongas el calor, que pongas el término de calor como si fuera un reactante más. Es una brutalidad lo que te acabo de decir. Para mí que soy de fisicoquímica, peor todavía. Te acabo de decir una bestialidad total. Pero así es como te lo tengo que enseñar para que lo comprendas. ¿Ya? No es correcto lo que he dicho. Formalmente. Entonces, lo que te pido es, pon el calor como si fuera una sustancia más de la reacción. Veamos. Supongamos que la reacción es exo. Supongamos yo digo, tengo una reacción que es exotérmica. Entonces, el término de calor va en productos. ¿Sí? Entonces, subir la temperatura es como aumentar el calor. Repito, es una brutalidad lo que estoy diciendo. No es correcto lo que estoy diciendo, pero así lo vas a aprender. Si yo aumento la temperatura, aumento el término de calor. Entonces, el sistema se desplaza hacia la izquierda. Ahora, si tu reacción no es exo, sino más bien es endo, el término de calor va a estar en reactantes. Y aumentar la temperatura aumenta este término y por lo tanto el sistema se desplaza para el otro lado. ¿Sí? La constante de equilibrio, por ser constante, no depende de los factores externos, excepto de la temperatura. Si tú modificas la temperatura, vas a modificar la constante de equilibrio. ¿En qué sentido? Depende si es exo o es endo. Creo que a nivel pre eso no se enseña. En qué sentido se mueve. Pero se mueve. ¿Sí? La constante de equilibrio depende de la temperatura. Por lo menos a este nivel se enseña que la constante de equilibrio es función exclusiva de la temperatura. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Acá tenemos este ejemplo, dice que el delta H es negativo. Delta H negativo significa que la reacción es exotérmica y como es exo, el término de calor lo pongo en los productos. Aumentar el volumen del recipiente, me dice, seleccione la acción que debe realizar para aumentar el rendimiento. Aumentar el rendimiento quiere decir moverme a productos, porque los productos son lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, yo quiero más rendimiento, quiero más productos. ¿Qué efecto me haría mover la flecha hacia la derecha? Bueno, aumentar el volumen del sistema es lo mismo que decir bajar la presión. Ya hemos visto la ley del pavo triste, donde vimos que a T constante, si tú subes la presión, bajas el volumen. Y si bajas el volumen, subes la presión. Son inversamente proporcionales. Entonces, disminuir la presión. A ver, ¿cuál es el efecto del Chatelier? Si yo disminuyo la presión, se va donde hay más moles de gas. Más moles de gas, según esto de aquí, es a la izquierda. Entonces, esta flecha es a la izquierda. No es lo que estoy buscando. Estoy buscando que se mueva a la derecha. Aumentar la temperatura. La temperatura es como aumentar este término. Si yo aumento el término en un lado derecho, se mueve hacia el lado izquierdo. No es lo que estoy buscando. Aumentar la presión. Si aumento la presión, sea donde hay menos moles de gas. Y menos moles de gas hay a la derecha. Acá está. Este sería mi término. Vamos a ver el siguiente. Añadir un catalizador no afecta en nada. El equilibrio no afecta en nada. Y añadir agua, el agua es un producto. Si yo aumento producto, se va hacia la izquierda. Aumentar producto se va hacia la izquierda, por lo tanto la clave sería la C. Vamos a ver si esto es cierto. Sí, la clave es la C. Y ahí se acabaron las preguntas obligatorias. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta parte de equilibrio químico? ¿Dudas, chicos? No, todo claro.
¿Te escucho, DJ? No, profe, está claro. Perfecto. Entonces, vamos ahora a resolver los últimos dos problemas que me quedan. Y con esto, GG la clase. Un ratito, chicos, estoy copiando los últimos problemas que me faltan. A ver. Ahí sí. Vamos, chicos. A ver. Intenten hacer el problema número 7. ¿Sí? Un par de minutitos el problema 7 y después lo resuelvo yo. Vamos. Trabajen. ¿Salió, chicos? ¿Salió? Vamos a resolverla. Por lo menos una leguita, por lo menos. A ver. Si no, no la vas a entender. A ver, vamos a ver. Dice, en esta reacción, lo primero que me tengo que dar cuenta es que acá falta un 2. ¿No? Si no ponemos el 2, pues no funciona, no está balanceada, ¿no? A ver, dice, a bajas temperaturas predomina el N2O4, mientras que a altas temperaturas el NO2 es el más abundante. A ver, eso me va a ayudar a responder la 1. Si yo aumento la temperatura, que es como decir aumento el término de calor, aunque ya te dije que está mal dicho, pero bueno, tómalo así. Si aumento la temperatura, se va hacia productos, es lo que dice, porque al aumentar la temperatura, el N2O, dice, a altas temperaturas, el N2O es el más abundante, o sea, se fue a productos.
Si al aumentar la temperatura se me fue hacia productos, hacia la derecha, quiere decir que el término de calor tiene que estar a la izquierda. El término de calor está aquí. Porque yo, al aumentar la temperatura, se me va para allá, que es donde está el NO2. Así que la reacción es endo, claro que sí. Claro que sí es endo. Está el término de calor en reactantes, entonces es endo. Veamos, dice, cambiar la presión no afecta la posición de equilibrio. Acuérdate que si tú subes la presión, se va donde hay menos moles de gas. Aquí hay 2 moles de gas y aquí hay 1 mol de gas. Como son diferentes, si yo aumento la presión, se va hacia acá. Por lo tanto, esto es falso, porque dice que cambiar la presión no afecta. No afecta cuando hay igual número en ambos lados, pero cuando hay diferente, sí afecta. Claro que sí. Dice, agregar un catalizador, no, pues agregar un catalizador no tiene ningún efecto. Agregar un catalizador desplaza, no desplaza nada. Catalizador no te modifica la posición de equilibrio. Así que la clave es la A. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Siguiente, entonces. Vamos, chicos. Una leidita a este ejercicio, que ya es el último de los propuestos, perdón, de los obligatorios. Luego vamos a tratar de resolver algún problema propuesto para casa, algo así. Yo creo que sí me alcanza el tiempo. Vamos, chicos. Un minutito nomás parece, ¿no? Al toque, facilísimo. Vamos, chicos. ¿Salió? Dice, la constante de equilibrio, ¿no? Cuantifica la relación. Un valor alto de la constante indica predominio de productos, un valor bajo, predominio de reactantes. Dice. ¿En cuánto se cumple que Kc es igual a Kp a 25 grados Celsius? A ver, te recuerdo que Kp es igual a Kc por RT a la delta de moles de gas. Si eso es así, para que Kp sea igual a Kc, todo esto debe ser 1. ¿Vale? Debe ser 1. Ahora, RT no da 1 esa condición. No te da 1. Y como no te da 1, el producto RT, ¿cuál será la única forma de que eso se cumpla? De que eso que está entre corchetes se cumpla. Si el producto RT no es 1.
¿Cuál será la única forma de que eso se cumpla? Si yo quiero que todo lo que esté entre corchetes sea 1 y esto RT no es 1, significa que delta moles de gas tendría que ser igual a 0. Si delta de moles de gas es igual a 0, RT es un número positivo. Positivo a la 0 da 1. Asegurado, a cualquier condición. ¿Okay? Positivo a la 0 es 1. Entonces, para que eso se cumpla, el delta de moles de gas debe ser 0. Veamos. Acá tengo 4 y 6, tengo 10. Acá tengo 4 y 5, tengo 9. Son diferentes, entonces no se cumple. Acá tengo un 1, 1 y 3 son 4. Acá tengo un 1, 1 y 3 son 4. 4 igual a 4, entonces se cumple. En la última, ¿cuántos moles de gas tengo? A la derecha tengo 1, nada más. Y a la izquierda no tengo nada. Esto es falso. ¿Ven? Es falso. ¿Por qué también es falso? Porque acá hay un AC. KP y KC no van a tener la misma expresión. No hay forma que tengan la misma expresión. Mira, te voy a poner a qué me refiero con eso. Para esa reacción, KC será igual a qué cosa. Será concentración de lodos a la 1 dividido entre concentración del peróxido elevado al cuadrado. Sin embargo, Kp es solo gases y el único gas que hay es el oxígeno. No tienen la misma forma, ni siquiera tienen la misma forma, porque el término del peróxido no está en el segundo, solo está en el primero. Entonces, no puedes compararlos, porque no tienen ni siquiera la misma expresión. ¿Está bien? Eso pasa cuando hay un AC. Acá te lo acabo de demostrar con un ejemplo. No es que te lo he demostrado generalmente, pero con un ejemplo te lo acabo de demostrar. Así que la única que cumple esta condición es la 2. La única que cumple las condiciones. Perfecto, chicos. Con esto, ahora, ¿tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Todo bien, profe, todo claro. Good. Como ya hemos terminado con los ejercicios obligatorios, y todavía me quedan como 10 minutos más o menos, vamos a intentar resolver algunos de los ejercicios para casa. Hay algunas correcciones en los ejercicios propuestos para casa, chicos. Se las dicto en el ejercicio 1, donde te dicen determine el orden de reacción, es I la constante de equilibrio. ¿Sí? En el ejercicio 1 de los propuestos te piden calcule el orden de reacción. Hay que añadir y la constante de equilibrio. El orden de reacción y la constante de equilibrio. En la pregunta número 2 de los propuestos, la clave E no es 22, sino es 11. ¿Sí? Repito, 2 de los propuestos, la clave E de enano es 11. ¿Sí? Y en el problema 4 de los propuestos, la clave debería ser la D de dado y no la B de burro. ¿Sí? Está subrayado en el problema 4, la B de burro, esa no es la clave. La clave es la D, D de dado. ¿Está bien? Ah, chicos, les dejo un problema bonito, pero para pensar. Les voy a poner el problema número 3. De propuestos.
Ahí está, chicos. Problema número 3 de propuestas. Ya sabemos que la clave es la C, ya está marcada. A ver, léanlo y yo lo resuelvo en un ratito. Vamos, chicos. Una leidita a ese problema. Vamos, vamos. Ahorita lo voy a resolver. ¿Ya está? ¿Ya lo leyeron? A ver, vamos a resolver el problema entonces. Tenemos la típica curva de avance de la reacción. Tenemos que A debe ser un reactante y B debe ser un producto, porque A disminuye y B aumenta. ¿Sí? De eso estamos seguros. A disminuye, B aumenta, entonces A es un reactante, B es un producto. De hecho, acá aparecen, confirmándonos que A es reactante y B es producto. A ver, ¿qué estoy viendo ahí? Estoy viendo, chicos, que A disminuye, está así, mira, disminuyendo, hasta que en algún punto llega acá. Y su valor ya no cambia. Ahí planchó, permaneció constante. B aumentó, tú ves que B empezó a aumentar, pero en algún punto B ya no aumentó más y quedó en un valor constante. ¿Cuál es el valor constante que obtiene A? A plancha en un valor constante dado por este punto. ¿Y este punto quién es? Este punto es 20. 20 milimolar. En cambio, B aumentó hasta este punto, ya ahí se quedó. No aumentó más, permanece constante. ¿Y quién es ese punto? Es este. 30 milimolar. Milimolar porque acá dice milimolar, ¿no? Por lo tanto, la constante Kc es igual a concentración de B elevado a la 1, acá hay un 1 y acá hay un 1, dividido entre concentración de A la 1. ¿Cuánto es la concentración? Esto, obviamente, todo esto evaluado en la condición de equilibrio. Tiene que ser en la condición de equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio para B? B alcanza el equilibrio con 30 milimolar. A alcanza más bien el equilibrio con 20 milimolar. ¿Cuál es el cociente? 1,5. Y no tiene unidades porque milimolar con milimolar se cancelan y se te van las unidades. Formalmente la constante de equilibrio no tiene unidades, ¿no? La constante de equilibrio no debería tener unidades, aunque a nivel preuniversitario se suelen poner unidades para la constante de equilibrio, pero termodinámicamente la constante de equilibrio no tiene unidades. Ok, chicos. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Good. Nos quedan solamente 5 minutos. Vamos a ver si podemos hacer otro problema. Un problema cortito tiene que ser. No llegamos. A ver, veamos esto. A ver, repito, acá dije que había una corrección.
determine el orden de la reacción y la constante cinética, ¿no? Y el valor de K, ¿no? Y el valor de K en segundo a la menos 1. ¿Sí? Son dos cosas que te piden. A ver. Aquí me están diciendo que han graficado en el eje Y logaritmo de la concentración entre la concentración inicial, mira acá está el cerito, y en el eje X han graficado el tiempo. Si tú te acuerdas, eso era cinética de orden 1. Yo ya sé que esto es orden 1. Porque cuando graficamos logaritmo versus tiempo y sale una recta, eso es orden 1. Entonces, en una cinética de orden 1, a ver, recuerda, un poquito más gruesito. Esto es logaritmo de la concentración de A era igual, perdón, logaritmo de la concentración de A era igual a logaritmo de la concentración de A sub 0 menos K por T. Voy a mandar este término al otro lado y voy a mandar este término acá. Aquí me queda KT es igual a logaritmo de A0 menos logaritmo de A. ¡Ay, no! Era mandar al revés. Ahorita, vamos a mandar al revés, porque si no, no nos va a salir. Vamos a mandar este acá restar. Suficiente con eso. Aquí me queda logaritmo de A menos logaritmo de A0 es igual a menos K por T. Yo te he enseñado hoy que la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente. Esto es logaritmo de A dividido a 0. Y esto es menos K por T. Esto que está escrito aquí es esto de acá. Y este tiempo es este eje. Por lo tanto, la pendiente debe ser menos K. ¿Y cuánto vale la pendiente según este gráfico? La pendiente es menos K, es menos 1,2 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, el valor de K es 1,2 por 10 a la menos 4. Segundo a la menos 1. Y como ya sabíamos que era orden 1, sale 1 y 1,2 por 10 a la menos 4, cuya clave es esta. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? La próxima clase vamos a estudiar ácidos y bases. En la clase que viene de ácidos y bases vamos a tener que recuperar los conceptos de equilibrio químico. Vamos a volver a repasar, ¿sí?, esta parte de la constante de equilibrio, porque los ácidos y las bases débiles tienen una constante de equilibrio. Para los ácidos se le llama constante ácida, K sub A, y para las bases se llama constante básica, K sub B. Si son ácidos y bases, ácidos o bases débiles, tienen constante de equilibrio. Y yo tengo que aplicar esa constante de equilibrio para saber qué cantidad de H's más o de OHs menos se liberaron, porque si yo no puedo cuantificarlo, no sé cuál es el pH del sistema. Entonces vamos a estudiar la dependencia del pH con la concentración de un ácido débil y una base débil, y vamos a ver cómo la constante de equilibrio me va a ayudar en ese cálculo. Normalmente en química despreciamos aquello que se disocia del ácido porque suele ser muy pequeño. Es una práctica muy común y bastante acertada para concentraciones apreciables. Suele ser bastante acertada. Así que les voy a explicar en la próxima clase alguna serie de aproximaciones para que puedan hacer los cálculos un poquito más fáciles. ¿Ok? Muy bien, chicos.
Que empiece muy bonito el año. Ya la clase terminó. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.